Hola amigos, acabo de prepararme otro café, llevo ya varios y espero que ustedes estén preparándolo en su casa. Hoy tengo nuevamente a un invitado muy especial que hace un tiempo atrás grabamos un podcast llamado No a la Iglesia, pero esta vez vamos a hablar de algo también que está pasando en las redes sociales, la iglesia digital. Tengo con ustedes al pastor Carlos. Muchas gracias, pastor, por estar nuevamente tomándose un café conmigo. No, hombre, gracias por invitarme. Aquí hay buen café y buena conversación, así que grabemos, estamos listos para esto. No es un secreto que las redes sociales han generado un impacto dentro de lo que es la iglesia, pero también ha generado cierta pereza dentro de todo el pueblo cristiano. Hemos avanzado mucho en estos últimos años después de pandemia, que la iglesia se hizo más digital. Yo no lo veo mal, pero esa pereza nos ha llevado a no querer congregarnos hasta cierto punto en la iglesia, como que prefiero evitarme el tráfico, prefiero evitarme compartir con los hermanos, como en el podcast que hablamos anteriormente. El uso correcto de las redes sociales en la vida cristiana también es importante para dar un testimonio y para llegar, porque hemos avanzado como iglesia del Camino. Avivadores ha avanzado a llegar a muchas personas que tal vez no sabían que existía Avivadores, por ejemplo, o no existía una iglesia del Camino, pero hemos llegado y impactado a muchas personas. Y mi pregunta dentro de todo, pastor, ¿cómo eran los cristianos y la iglesia antes de las redes sociales? Bueno, deberían ser iguales que ahora. Es decir, las redes sociales no deberían de definir cómo somos. Uh-huh. La Biblia define cómo somos, no las redes ni las aplicaciones. Pero sí, tenés razón en algo. Mira, yo pienso, obviamente, como tú bien lo dijiste, todo esto esto se aceleró con la pandemia. Es decir, las iglesias se cerraron, el mundo entero se cerró. Y dentro de todo esto, pues las iglesias se cerraron, los cultos ya no fueron como antes en buena parte del mundo, ¿verdad? Otros sí siguieron funcionando. Pero en buena parte del mundo ya no hubieron cultos. En el caso de la Iglesia del Camino fue así, es decir, ya no hubieron reuniones presenciales, lo voy a decir de esta manera, ya no hubieron reuniones presenciales porque las circunstancias nos llevaron a cambiar el esquema. Y valga mencionar de que muchas iglesias no estaban listas para esto. Muchas iglesias no estaban listas, es decir, aquí hay una lección que aprender. Es decir, debemos estar preparados con todas las herramientas. Muchas iglesias no estaban preparadas no tenían transmisiones en línea, no tenían el equipo, no tenían las conexiones. Ahí salimos corriendo, ¿verdad? Ahí salimos corriendo a prepararnos y ver cómo seguir funcionando, algo que lamentablemente sucede con las iglesias todo el tiempo. Es decir, esto ha pasado todo el tiempo, históricamente. Cuando todo el mundo entró a la televisión, la iglesia fue la última en llegar a la televisión. Cuando entraron a la radio, la iglesia fue la última en llegar a la radio. Cuando salió toda la proliferación de la web, finalmente la iglesia llegó tarde, pero volvió a llegar. Y ahora que nos cayó la pandemia y teníamos que hacer transmisiones en línea, teníamos que tener equipos, teníamos que tener trípodes, teníamos que tener micrófonos, teníamos que tener cables, teníamos que saber cómo hacerlo. La iglesia no sabía cómo hacerlo. Ahora estamos en la inteligencia artificial, a ver si ahora nos adelantamos un poquito al tema, ¿verdad? Y no esperamos a que pase algo para entrar corriendo otra vez, intempestivamente, improvisando y en el camino mejorar. Entonces, en fin, las circunstancias nos llevaron a esto. Y gracias a Dios por esto, porque a pesar que los templos se cerraron y la gente quedó encerrada en su casa, la palabra no se detuvo. Al contrario, proliferó la predicación, proliferó la oración, proliferó la adoración. Todo el mundo de repente, tenemos nuestro culto virtual, tenemos nuestra adoración, tenemos nuestras oraciones, tenemos nuestra intercesión. La palabra se siguió predicando y utilizamos los medios que teníamos disponibles para esto. Y fuimos efectivos. Al final la iglesia fue efectiva, lo hizo muy bien y el mensaje no se detuvo, sino que llegó y llevó consuelo en un momento donde se necesitaba consuelo y ánimo, se necesitaba paz, se necesitaba sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se utilizaron las herramientas con las que contábamos para ser efectivos en las circunstancias. Pero ahora ya no estamos en esas circunstancias. Esas circunstancias ya pasaron. La herramienta sigue funcionando, pero la aplicación de las herramientas
ahora debe ser diferente. Y es ahí donde se ha generado el conflicto, es ahí donde se genera el conflicto, donde hay gente que dice, no, yo me congrego en las aplicaciones, ¿verdad? En el Facebook, en el YouTube o en el Instagram, yo me estoy congregando ahí. Entonces, no, si las circunstancias te permiten ir a la iglesia, hacelo, porque es mejor, y soy contundente, es mejor la experiencia personal. La iglesia nació para reunirnos. Exacto. ¿Me entendés? El discípulo de Jesús, el propósito es que nos congreguemos, ¿verdad? Que tengamos reuniones, que nos podamos congregar. Ahora, si por cualquier razón no puedo hacerlo, bueno, no cualquier razón, si por alguna razón valedera no lo puedo hacer, ok, qué bueno que todavía seguimos contando con estas herramientas que me permiten seguir recibiendo de parte de Dios y seguir conectado con mi iglesia de una manera virtual. Pero si las circunstancias me permiten ir al culto, estar ahí, esto es la mejor manera de hacerlo. Yo me recuerdo hace como 20 años cuando yo comencé en la iglesia. Yo estaba muy joven, muy joven, tenía como... Creo ver cuántos tengo ahora, 33, como 17 años, exacto, 17 años por ahí. Tenía 16 años y me acuerdo que para ese momento no existían redes sociales, pero me recordé tanto porque hay una foto, no está por ahí, pero una foto donde ayer la vi en mi teléfono, donde yo estaba en los buses predicando. Y hay una foto y me decía, qué joven te ves, y todavía estoy un poquito joven. Pero hace 17 años atrás, cuando yo comencé la iglesia, me acuerdo que para ir a traer a todos los muchachos de la célula no había WhatsApp, no había Facebook, no había Instagram, no había TikTok. Ahora con esta nueva red social que salió hace 4 años atrás, por ahí. Y me tocaba ir a hacer el trabajo de campo, y es algo que no se puede reemplazar, el trabajo de campo. Ir en todos los programas que hablábamos hace un tiempo atrás con la pastora Rosario, todo lo que están haciendo con Refugio Seguro, que están en el acompañamiento con las personas, eso es importantísimo, pero no puedo reemplazar eso estando desde una red social. Yo no estoy en contra de las redes sociales, pero sí estoy en contra de la pereza que nos genera, que a veces me quedo mejor aquí y estoy más tranquilo aquí en mi casa, pero la experiencia es lo más importante. Ir, sentir, porque Dios está en todos lados, pero ir a la iglesia es súper importante, no lo podemos reemplazar con una red social. Y yo eso me recordaba mucho, que yo recorría, 45 minutos, subía por uno, bajaba por el otro, y esa experiencia fue la que a mí me atrapó para poder estar en acompañamiento con las personas y las relaciones cristianas, que son importantes. La palabra experiencia es buena, la palabra experiencia desde la perspectiva de cuál es la vivencia de algo, ¿verdad? Es decir, cuál es la experiencia que tuviste en la iglesia, por ejemplo. Es decir, estás hablando de cómo fue, qué pasó. Entonces, la experiencia de fe, la experiencia de la fe cristiana, se incluye en la experiencia de la fe cristiana. El congregarnos es parte de la experiencia, es parte del diseño y es una parte importante. Acordate que estamos en un mundo en donde la cultura y el sentir cada vez más es al aislamiento. Ahora que estamos más conectados que nunca, es cuando más gente sola hay. Es cuando la gente se siente más sola. Ahora que puede estar conectada a literalmente personas al otro lado de tu mundo, y es cuando la gente más solitaria se siente. Es decir, ¿qué significa esto? Que esto al final no llena. Preguntarle al papá que está en su país natal y su hijo tuvo que emigrar a otro país, está ilegal y no puede salir, preguntarle si preferiría seguir con la reunión o con el encuentro que tienen en la videollamada de WhatsApp o por una reunión de Zoom, o si preferiría tenerlo en sus brazos y poderlo abrazar y poderlo sentir y poderlo hablar, es decir, cara a cara. Obviamente te va a decir, no, yo quisiera tenerlo aquí, yo quisiera tenerlo, yo quisiera tocarlo. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente la experiencia humana, del calor humano, del contacto, del estar ahí, es más profunda, es más profunda. Durante la pandemia, que tuvimos mucho tiempo encerrados en nuestro contexto, por ejemplo, en El Salvador, estuvimos encerrados un buen rato. Bueno, yo dije, tengo que hacer algo, pues, es decir, no estar aquí acostado todo el día. Entonces, de hecho, teníamos mucho trabajo, pero una de las cosas, por ejemplo, fue como yo vi la tendencia del asunto,
estudié una certificación en docencia virtual. Estudié una certificación en docencia virtual con una universidad de México. Entonces, y al estudiar esta certificación vi la cantidad de herramientas que hay para hacer más efectiva la labor de la educación en línea, el e-learning. Y bueno, hay N cantidad de aplicaciones, hay N cantidad de herramientas para el e-learning, plataformas, etcétera, para hacerlo más efectivo. Lo interesante es que al final la mayoría de estos productores de contenidos te dicen, o sea, al final la experiencia presencial siempre termina siendo más profunda. ¿Por qué? Porque estimula muchos sentidos más, es decir, estás ahí, sentir las emociones son más intensas, las participaciones. Es decir, al final lo que estamos tratando de decir es, esto es bueno, esto nos ayuda, lo virtual nos ayuda, la iglesia digital es una herramienta que sirve para llegar a donde no podríamos llegar de otra manera, pero no sustituye a la experiencia presencial de fe. No la sustituye. Es decir, si yo puedo estar ahí, prefiero estar ahí y es mejor. Y eso me lleva a algo, pastor. Muchas personas, me he topado con muchas personas, en un podcast anterior se lo comenté, de que hay personas que no lo conocen personalmente y lo escucharon por un canal de YouTube, por una transmisión en Facebook, y incluso hemos oído testimonios que usted ha orado en la predicación y hay personas que han sido sanadas. El uso efectivo de las redes sociales es importante, pero la experiencia, estar ahí, cambia, porque no es lo mismo. Bien el ejemplo de la videollamada. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Será que puede haber un crecimiento espiritual igual, hablando siempre de la experiencia, en las personas que solo siguen este tipo de cultos digitales, que no es malo, pero ¿será que habrá un mismo crecimiento espiritual, hablando siempre de la experiencia? Lo que pasa, mira, este es un tema de actitud. Fíjate que una vez me estoy acordando ahorita, por ejemplo, estábamos en Managua, en una convención, la convención Actívate de Managua, una convención para líderes de jóvenes que nos han invitado ahí cada año. Y recuerdo que una vez me estaban haciendo una entrevista a un noticiero del país, y me acuerdo en ese momento me decía, mire, usar el teléfono, la pregunta, bueno, la voy a parafrasear obviamente, pero usar el teléfono para los jóvenes, si era bueno o es malo usar el teléfono. Ese era el punto. Entonces yo le contesté con otra pregunta. Le dije, ¿usar el vehículo es bueno o es malo? A la entrevistadora, ¿usar su vehículo es bueno o es malo? Y la respuesta que yo me esperaba era una palabra, depende. El depende. Exacto, es el depende. Es el depende. Es decir, ¿cómo voy a usar el vehículo? ¿Lo voy a usar para hacer algo malo? ¿Lo voy a usar a máxima velocidad de una manera irresponsable, poniendo en peligro mi vida, los que me acompañan, los que me rodean? Depende. Si lo vas a utilizar yo tenía que venir aquí ahora a tu estudio para grabar el podcast, o sea, te necesitaba un transporte, lo necesito, lo usé y ya. Entonces es lo mismo con la tecnología. O sea, la tecnología es buena, es mala, la transmisión virtual es buena, es mala. Ok, usémoslo en el contexto que corresponde. Estoy trabajando ahorita un proyecto que se llama Brillantes. Al final, Brillantes, lo que yo quiero que se convierta es una plataforma de e-learning. Una plataforma donde la gente pueda entrar y aprender. Va a haber crecimiento, la gente va a aprender, la gente va a crecer, la gente va a tener conocimiento, académicamente va a crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Es una herramienta. Estoy estudiando certificaciones, las estudio en línea, ¿verdad? Las estudio en línea. ¿Por qué? Por tiempo, es más práctico, es más rápido, hago mi tiempo. Lo hago en mi disponibilidad. Ahora, ¿va a ser efectivo? Depende. Depende de mi actitud. Depende de cómo yo pueda aprovechar esta herramienta. Y yo voy a crecer, y yo voy a aprender, y voy a ser efectivo. Entonces, creo, Gonzalo, que el punto es, ¿por qué lo hago? ¿Me entiendes? ¿Por qué lo hago? Es decir, si yo no voy a ir a la iglesia, o, por ejemplo, hoy es el culto de oración, ahí en el cuarto me voy a conectar, ¿verdad? Y te acostás en la cama, te pones los audífonos, te conectas a través del teléfono, de la compu, de lo que querrás, ¿verdad?
y al final terminaste dormido. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque el asunto era, ok, ¿fui efectivo? No fui efectivo, fui cómodo. Fui cómodo, pero esa comodidad no fue una comodidad que me llevó a la efectividad. ¿Me entiendes? El e-learning en un momento puede ser una comodidad, pero que me va a hacer efectivo. ¿Me entiendes? Voy a conectarme con otros pastores, voy a conectarme con otras personas. Pero en este caso no, fui cómodo porque tuve una mala actitud y al final no fui efectivo. Tenemos intercesión diaria como avivadores. Tenemos intercesión diaria todas las noches a las 10 de la noche. Es algo tarde. Bueno, en el contexto salvadoreño es algo tarde. Yo sé que hay otros países que son muy nocturnos. Pero, ok, pero a esa hora podemos tener a un montón de gente que no los podríamos tener presenciales. ¿Me entendés? Entonces, ok, a las 10 de la noche nos conectamos y oramos. Y oramos. Y ya. Gloria a Dios. Y es muy bueno y es un buen tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos usando una herramienta. Estamos optimizando la herramienta porque nos va a funcionar en ese contexto. Pero si me decís, miren, y en la iglesia el culto, el sábado a las 5 de aviadores o el domingo en la iglesia, o sea, nos reunimos, ok, sé que va a haber otro nivel también de conexión, teniendo a la gente enfrente, conectándonos todos ahí en persona, levantando todas nuestras manos, tenemos el equipo de adoración. Obviamente habrá un fruto también más profundo en esto. Entonces, es un asunto de actitud, ¿verdad? Es decir, si lo que quiero es evitar la fatiga, ok, si pudiera hacerlo de otra manera, como un acto de un carácter de diligencia, o sea, soy una persona diligente, soy una persona de excelencia, soy una persona esforzada, o soy un haragán, o siempre busco el menos desgaste posible. Ok, aquí lo que tenemos no es un problema de metodología, aquí lo que tenemos es un problema de carácter. Y sea como sea, porque esa misma persona puede llegar al culto presencial y estar nada más de cuerpo presente. Y no va a pasar nada igual no va a pasar nada. Entonces, al final es una cuestión de actitud. Me gusta esa cuestión de actitud. A todos tal vez en algún momento nos ha pasado que estamos en la iglesia, pues nuestros pensamientos andan en que el problema, que el trabajo, que problemas familiares. El hecho es enfocarse donde estamos, porque dice la palabra que donde 2 o 3 estén, Él va a estar ahí. Y sabemos que en este momento vemos más de 3 personas y Dios está aquí. Me gusta mucho, pastor, porque las redes sociales han impactado, hemos llegado, como comentaba anteriormente, hemos llegado a muchos lugares, pero la cuestión de la actitud de, digamos que esta nueva generación, de esta nueva época, porque hasta la manera por ejemplo, de cuando estábamos encerrados en cuarentena, no era muy común lo del delivery. Hoy hay carros que llevan comida, hay carros que llevan cuestiones de esto del supermercado. Entonces hemos avanzado, pero también nos ha generado esa falta de actitud, porque la palabra siempre nos va a incomodar, siempre. El hecho de movernos, el hecho de salir de nuestra zona de confort es importante para poder generar un cambio. Y yo lo veo de esta manera: salir de mi zona de confort, ir a la iglesia, moverme, me va a hacer cambiar mi actitud, cambiar mi manera de ver las cosas y me va a generar un carácter cristiano, pues a la hora de que Dios me dé una palabra en la iglesia, viviendo la experiencia dentro, no en una red social. Y esto me lleva a algo. ¿Cuáles serían las consecuencias de que un cristiano solo esté dentro de una red social recibiendo palabra? Que no es malo, pero que solo se enfoque y que le haga falta actitud para poder... Fíjate que me gustó lo que estabas diciendo. Es decir, al final mi vida será el resultado de mis decisiones. Al final lo que yo hago refleja quién soy. Por ejemplo, la manera como manejo el dinero, por ejemplo. Si soy una persona que gasta, un comprador compulsivo y gasto por aquí y por allá, ok, en realidad esto está reflejando quién soy yo. Es decir, este es un área, o esto es algo, esto es una acción que refleja realmente quién soy yo. Está reflejando mi carácter, ¿verdad? Está reflejando una persona que actúa por impulso, una persona que no tiene dominio propio, una persona que es manipulable, una persona que no puede controlar sus emociones. Entonces, muchas veces lo que yo estoy haciendo al final está reflejando quién soy yo. Entonces, ¿qué reflejo o qué fruto da, qué fruto estoy mostrando cuando, por ejemplo, yo digo, no,
yo me congrego con Dante Gebel el sábado a las 6 de la tarde, porque así lo oigo la gente, No, yo me congrego con el hermano Dante, así, así como así en la jerga evangélica, ¿verdad? Sí, yo me congrego con el hermano Dante el domingo, ¿verdad? Porque me encanta cómo él habla claro y no le importa. O sea, al final estoy justificando algo. Al final estoy justificando. Es como el que dice, mira, que yo no voy a la iglesia porque ahí solo hay gente hipócrita. Ok. O sea, al final solo estoy justificando algo en mí, algo que yo soy, que no está bien. Que no está bien. Entonces, si al final yo soy alguien que digo, no, mire, es que yo solo me congrego en línea. Mi iglesia es la iglesia digital. En realidad, ¿quién sos? ¿Me entendés? Es decir, tú no podés decir que amas a Cristo y no amar a la iglesia, y no amar a la esposa del Cordero. ¿Me entendés? Yo no puedo decir que amo a Dios y no amo a su iglesia, y no amo a Dios y no me conecto con lo que significa la iglesia en su totalidad. ¿Me entendés? Lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces yo amo a Dios y amo lo que Dios ama. Amo a Cristo y amo lo que Cristo ama, y Cristo ama a su iglesia. Entonces yo tengo que amar a su iglesia también y ser parte de la iglesia y ser parte de la convivencia de la iglesia y ser parte de la experiencia de la iglesia y estar con los hermanos y a veces tener conflicto con los hermanos y aprender a morir a mí mismo en medio de ese conflicto y aprender a perdonar a los hermanos en medio del conflicto y meter mis manos y ayudar con algo y llevar una silla y ayudar a un hermano a entrar a la iglesia y ayudar a una anciana a entrar a la iglesia y ayudar a los niños y ayudar a los jóvenes. O sea, tengo que ser parte de la comunidad de fe, porque esa es la voluntad de Dios y porque eso es bueno para mí. Eso es bueno, yo aprendo, escucho a alguien orar, aprendo, escucho a alguien adorar, aprendo, veo a alguien adorar, aprendo. Es que todo eso es parte de mi crecimiento. Aprendo a mi dominio propio cuando entro al parqueo de la iglesia y el hermanito menos, ¿verdad? El menos experimentado en la fe se me cruza en el camino y estoy a punto de tener un accidente y aprendo a perdonar, ¿verdad? Aprendo a decir, ok, no, hay más gente aquí, tengo que tener cuidado y no me voy a enojar con todo el mundo. Entonces, en fin, es parte de la experiencia del ser humano, Gonzalo. El ser humano no vive aislado, el ser humano no vive en lo digital todo el tiempo. O sea, queríamos salir de nuestras casas. Vino el confinamiento, vino la pandemia, vino la cuarentena. O sea, llegó un punto donde decía, ya quiero salir. Y yo salía de mi casa y encontraba la calle vacía, solo yo, y me daban ganas de llorar. Y ahora estamos ahí enojados en medio del tráfico, pero al fin y al cabo decimos, bueno, ya aquí estamos, hay más gente aquí alrededor mío, no estoy yo solo. ¿Me entendés? Entonces es parte de la experiencia humana. Hablando de la experiencia, creo que una de las cosas que a mí me han cambiado son las ministraciones que están dentro de la iglesia, que eso no se puede vivir en una red social. En el 2017, en noviembre, el pastor Alex me dice, tenés mucha retentiva con la memoria y las fechas. Sí, tremendo con las fechas. Para noviembre del 2017 recuerdo que yo iba cargado a la iglesia. Veníamos de servir, no me acuerdo, estábamos dando unas capacitaciones, con todo, para ese momento había un equipo. Y yo venía muy cargado. Y me recuerdo que usted dio una palabra y de momento usted me vio, no sé, yo sé que fue Dios, es Dios 100% seguro. Y yo estaba llorando y usted llegó y me abrazó y no se me olvida la palabra que Dios le dio para mí y dice, Dios me dice, Gonzalo, que no te enfoques en tu talento, Él mira corazones. Wow. Y esa experiencia no la puedo vivir, o sea, esa administración no se puede vivir, por lo menos yo sé que no se puede vivir. Dios nos puede sanar, nos puede tocar en cualquier lugar, pero esa experiencia solo se vive dentro de la iglesia y eso a mí me marcó. De esa experiencia la tengo, hay una fotografía de eso incluso, que me marcó y que dije, ok, aquí puedo irme a una nueva temporada. Y esa experiencia, la pérdida de la interacción con, o sea, Dios está en todos lados, pero esa experiencia dentro de la iglesia se pierde solo por estar en una red social. Lo otro que decía, la pérdida de la interacción personal con los hermanos, que eso también nos lleva, y la pérdida de la importancia del servicio. Fíjate que hay una cosa importante en esto. Cuando David pelea contra Goliat,
arranca la cabeza al Goliat, llega donde Saúl con la cabeza de Goliat, el souvenir que le lleva a Saúl, la cabeza de Goliat, y me parece interesante la pregunta que le hace Saúl a David. Le dice, ¿quién es tu padre? Le dice. O sea, está terminando el capítulo, está ya, Goliat está en el suelo, todo el mundo está feliz, todo el mundo está cantando y todo lo demás. Y me llama la atención la pregunta que le hace Saúl a David en ese punto cuando le lleva la cabeza de Goliat. Le dice, muchacho, le dice, ¿quién es tu padre? Y acababa de preguntárselo al comandante del ejército de Saúl. Le dice, ¿y quién es el papá de este muchacho? Entonces me llamó la atención el detalle, porque quería saber esto Saúl. Porque quería Saúl saber esto. Y entonces me voy al principio de la historia otra vez. Me voy de regreso, termino el capítulo, me voy de regreso. Y encuentro a Isaí de Belén, papá de David, enviando a David al campo de guerra. Le dice, vaya, hijo, mire, me va a llevar esta comida, se la va a llevar a sus hermanos y esta comida se la va a llevar al capitán. Mira, ¿y si David le hubiera dicho no? ¿Para qué? ¿Y por qué siempre yo? Solo a mí me mandan. Solo yo voy y los demás, y no hay nadie más que vaya, y no tenía algún criado. Se pierde la batalla que cambiaría el resto de su vida. En el momento que David comenzó a caminar hacia el valle de la batalla, el valle donde fue la batalla, en ese momento David se comenzó a acercar a la batalla que cambiaría el resto de su vida. ¿Qué pasa cuando por una mala actitud no te mueves? Y Dios tiene algo preparado para vos. Así de simple. Dios tiene algo preparado. Dios tiene una sorpresa. Y tiene que ser ahí. O sea, y mire, y David no podría haber sido rey si hubiera sido otra batalla. Pues lo que yo veo es que esa batalla lo llevó al reino. Al reino. Lo llevó a sentarse al trono como el gran rey de Israel, el dulce cantor de Israel. Esa batalla lo llevó. Entonces, hay batallas que tenés que vivirlas. Hay episodios en donde tenés que estar ahí. Vos sos el que tenés que estar ahí. Vos tenés que llegar. Dios mandó a alguien para orar por vos. Tenés que estar ahí. Mire, y Dios podría bendecirme por Facebook o por la transmisión en el Instagram. Pues yo pienso que Dios puede bendecir de muchas maneras. Pero hay lugares donde yo tengo que estar. Hay lugares en los que yo tengo que estar porque Dios tiene un plan. Entonces, yo quiero estar en el lugar correcto, a la hora correcta, con la gente correcta. ¿Me entendés? Porque en ese contexto Dios va a hacer algo. Entonces, volvemos al mismo punto. Es decir, si puedes ir al culto, ¿por qué no ir? Si puedes ir a la reunión, entonces ¿por qué no hacerlo? O sea, ¿hay algo que te lo impida? ¿Estás enfermo? No. ¿Puedes encontrar el transporte para hacerlo? Sí. ¿Estás en las condiciones? ¿El horario te lo permite? Sí. Entonces, ¿por qué no? Si puedes hacerlo, ¿por qué no? Y si hubiera una respuesta al por qué no, ¿y por qué no? Es que no tengo ganas. Esa respuesta es muy pobre. Esa respuesta refleja negligencia. Y en esa actitud no hay bendición. No hay bendición. Entonces, dele, hay que ir. A veces mis hijas me dicen, mira, no, yo desde aquí te voy a ver. Desde aquí te voy a ver, desde el cuarto te voy a ver. Te prometo que voy a ver el culto en la tele. No, si pueden ir, vamos. Si pueden ir, vamos. Si pueden arreglarse para ir a un paseo. Si pueden arreglarse para ir a comer algo. Si pueden arreglarse para ir a la playa. Entonces, ¿por qué no arreglarse para ir a la iglesia? Es un asunto de actitud. La actitud que cada uno de nosotros debemos de tener siempre es reflejar el carácter de Cristo. Como bien es un discípulo, lo que nos han enseñado en Avivadores. Y esto también, pastor, genera pereza al servicio, que es algo que a mí, siempre lo ha dicho usted, la comunión no puede reemplazar el servicio, pero también tenemos que servir, tenemos que ir a una iglesia. Nuestros pastores, como anteriormente en otro podcast lo hablábamos, nuestros pastores nos tienen que ver. Los pastores identifican quiénes son sus ovejas, tal vez Eco es la hojita más negra de la iglesia, o soy yo, no sé, o ahí está mi hermana atrás, Billy, pero identifica a sus ovejas, los pastores, sus miembros. Entonces creo que eso es importante, tener una relación con nuestras autoridades, con nuestros pastores, que a través de una red social no se puede lograr, no se puede identificar cuál es el corazón, porque usted puede hablar con alguien y el Espíritu Santo le puede discernir cómo está el corazón de esa persona. Entonces, dentro de todo esto es importante tener esa interacción con Dios, con los hermanos, pero también una interacción con el servicio dentro de nuestra iglesia. Me encanta eso.
Ciertamente el servicio no sustituye la comunión, pero el servicio es fruto de la comunión. Exactamente. Es decir, si tú tienes una comunión con Dios, entonces obviamente querés ayudar, querés involucrarte en el plan de Dios. Y esto es bien simple, Gonzalo, esto es muy simple. Aquí no hay que buscarle 5 patas al gato. Es decir, como pastor, tú estás viendo quién está ahí. Así de simple, así de claro. O sea, estás en el culto, estás en la reunión, entonces tú estás viendo quiénes están ahí. Porque los que están ahí es con los que contás. Con los que no están, no contás. ¿Por qué? Porque no están. ¿Me entiendes? Es porque fíjese que estaba enfermo, ok, pero yo estoy viendo quién está ahí. Porque sé que puedo contar con los que están ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando estás viendo a alguien que está ahí un sábado y está ahí el siguiente sábado y está ahí el siguiente domingo y está ahí el siguiente domingo? O sea, te das cuenta que puedes contar en serio con esa persona. Y hasta se sientan en el mismo lugar. Y hasta sabes que es el hermano de lentes, ¿verdad? De pelo negro, gordito, que se sienta adelante a la izquierda. Ya sabes, ya lo tenés cuadriculado. Ya lo tenés bien identificado. Entonces, obviamente, medís y decir, bueno, aquí hay compromiso, es alguien que se está esforzando, es alguien que está creciendo, hasta los ves en crecimiento, los ves que están avanzando en su fe. Platicas con ellos, te sentás, los citás, te sentás en la oficina, cuénteme cómo es que usted vino a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo viste ahí, entraste en conexión y obviamente a la hora de desarrollar proyectos son las personas que tenés en la mente rápido, Entonces me conecta con el servicio. Me conecta con la necesidad. Viéndolo desde la otra parte de la historia. Soy yo el cristiano, el discípulo, el que está en el culto. Me conecto con la visión, me conecto con la necesidad, me doy cuenta que puedo aportar, veo necesidades y me doy cuenta que tengo recursos que Dios me ha dado para ayudar. Me acerco y digo, mire, veo qué pasa aquí, hizo el llamado para eso, están buscando ayuda para acá, están haciendo un viaje misionero, están buscando servidores para las cámaras, están buscando servidores para las puertas, para el parqueo. Ok, yo puedo hacerlo, yo puedo ayudar. Entonces, ¿qué? La conexión, ¿me entendés? Es la conexión la que precisamente va a favorecer el servicio. De repente me mandan un mensaje ¿por qué? Por Instagram o por cualquiera de las redes. Pastor, mi nombre es Pepe y quiero servir en la iglesia. No sé quién es Pepe. No tengo idea, no sé, podría ser un satánico, podría ser un ladrón, podría ser un pedófilo que quiere que lo conecte con los niños de la iglesia. No tengo idea. No tengo idea. Entonces, mire, hermano Pepe, lo espero el domingo y ahí me busca hoy. Eso es lo que le voy a decir. Porque no lo conozco, no sé. Entonces, esa parte de la conexión es indispensable para poder involucrarte en el proyecto. Me gusta mucho porque obviamente usted no hubiera venido al podcast si no me conociera. Ajá, exacto. Es una realidad, porque tenemos años conociéndonos desde mis inicios en la iglesia y el hecho de haberme conectado con la visión de Avivadores, también con la visión de nuestro pastor Mauricio, me gusta porque he visto el crecimiento que ha tenido Avivadores y la iglesia también en general y hemos podido avanzar. Yo admiro mucho el trabajo que se hace dentro de todas las redes sociales de la iglesia y no estoy en contra, como lo aclaro, porque hay ventajas de tener unas redes sociales, el alcance global que podamos tener. Hay personas que escuchan Avivadores en otros países, en Estados Unidos, ven las transmisiones, mire, estoy de Estados Unidos, puede que esté de España, Italia, estamos llegando a otras personas. La flexibilidad y también que la comodidad, que tal vez alguien que está en Estados Unidos se fue del país, pero siempre le ha gustado como usted predica. También el recurso en línea, que la iglesia digital también tiene un acceso a muchos recursos en línea, que por ejemplo las predicaciones que ahora antes solo se pasaban por radio, pero ahora ya nosotros podemos verlas en su canal de YouTube, por ejemplo. La innovación y la creatividad, que por ejemplo este tipo de segmentos que pues siempre están apegados a la visión de Avivadores y de la iglesia, que buscamos aportar más a las personas salvadoreñas que nos ven, y también que hay un ministerio de apoyo. Yo admiro mucho todo el equipo que tenemos como iglesia, por ejemplo, en la que hace muchos años yo estuve en ministerio de multimedia. Cuando comenzamos, siempre he dicho, yo fui el chivo expiatorio cuando nos pasamos de Easy Worship para Pro Presenter, y a mí lo digo con mucha humildad, que fui el primero. Me equivoqué porque estaba en algo nuevo, y a veces lo nuevo nos da miedo, pero de ahí se formó ya un ministerio de multimedia muy profesional. Entonces todos esos recursos los podemos usar de una manera correcta
muy correcta para poder avanzar, porque no es lo mismo que demos la prédica. Por ejemplo, yo admiro mucho cuando usted pone sus presentaciones y el tiempo que se toma. Entonces todas esas innovaciones, esa creatividad que nosotros podamos tener para nuestra iglesia, para que podamos avanzar, creo que es importante esas ventajas que nos dan. Son ventajas, son cosas que están ahí, y yo por eso siempre trato de definir con lo que es forma y lo que es contenido. El contenido no es negociable, el contenido es el mensaje bíblico, eso no cambia, eso no debe cambiar. Eso no debe cambiar, y hasta me voy a meter en un pequeño problema, pero ni siquiera debería de cambiar en los contextos culturales. Que la cultura aquí así es, te dicen. Y la cultura así, que la cultura aquí es que el hombre tenga 10 mujeres. Entonces cambiamos el mensaje. Aquí sí se puede, 10 mujeres, dale con todo. No, o sea, el mensaje es la verdad, y la verdad no cambia, la verdad bíblica. Entonces, ahora, ¿cómo yo voy a llevar esto? ¿Cómo yo voy a transmitir esto? ¿Qué herramientas tengo para poder ser más impactante con el mensaje, para poder ser más efectivo, para poder estimular más sentidos, para poder ser más profundo en el impacto? Ahí es donde entra todo el bagaje tecnológico con el que podamos contar, todas las herramientas de audio, de video, de postproducción, de cámaras, de iluminación. O sea, todo esto es el coadyuvante que me va a ayudar a ser más efectivo en la labor que tengo de presentar el mensaje, de ser el heraldo, como era Pablo, el heraldo, el mensajero, el que lleva el mensaje del rey. Ese es el heraldo. Entonces, tenemos todo esto. Tú vas a llegar a gente que yo no voy a llegar. Tú vas a alcanzar gente que yo no los puedo alcanzar, porque te van a seguir a ti. ¿Me entiendes? Pero estamos utilizando todo lo que tenemos a la disposición para poder llegar a esas personas. Va a llegar a tal vez alguien en un hospital, que es bueno que vaya el ministerio de hospitales a los hospitales, es bueno que vaya el ministerio de hospitales a los hospitales, pero hay camas que no van a llegar, porque son demasiados hospitales, con demasiadas camas, con demasiados cuartos, con demasiados enfermos. En cambio, con esta herramienta sí puede llegar. Con esta herramienta sí puede llegar y simplemente decir, mira, oiga este podcast. De repente alguien me pide una consejería, mire que tengo esto y aquello, y a veces lo primero que le digo, ok, yo te voy a dar un consejo, pero también te voy a pedir algo. Aquí te mando el enlace de mi predicación del sábado de la transmisión en YouTube, escucha el mensaje, yo sé que este mensaje te va a bendecir. Ok, qué bueno, tengo esa herramienta ahora. Tengo esa herramienta que puedo compartir el mensaje. Antes quizás le tendría que mandar el disco. Dame tu dirección, te voy a mandar el CD. ¿Verdad? Peor, ¿verdad? Te voy a hablar de algo que vos no viste, el cassette, el tape, el cassette. ¿Me entendés? No sabes de qué te estoy hablando. Entonces, ¿me entendés? Estaba el equipo. Una cosita, ¿sí? Una cajita así, ¿ve? Había un equipo de reproducciones de cassette, había alguien que estaba a cargo de grabar y de tener una maquinita que reproducía el montón de cassette y ya, y esa era la herramienta. Llévense el cassette para oírlo en el carro, güey. Hoy no, hoy te conectás al podcast, te conectás a iTunes, te conectás a YouTube, te conectás a donde querrás. ¿Me entendés? Somos mejores, nos permite ser más efectivos, llegar más lejos. Hay países musulmanes donde no puedes llegar a predicar y están siendo evangelizados por un podcast, están siendo evangelizados por un canal de YouTube, están siendo evangelizados por una transmisión de Facebook o de Instagram o de TikTok. Ok, ahí está, estamos siendo efectivos. Entonces, no hay donde perderse, es una herramienta. Es una herramienta y son muchas y esto va a seguir y esto no se va a detener jamás. Exactamente. Esto va a proliferar y van a ser muchas más. Pero no sustituye lo que no debe ser sustituido. Es decir, si voy a congregarme. Esa persona que está oyendo un mensaje allá en un país complicado para el evangelio, te aseguro que quisiera estar en el culto de la iglesia el camino del domingo. Exactamente. Quisiera estar ahí y decir, y te lo dicen, mire, yo solo lo vi a usted por la televisión, yo solo lo había visto, nunca había estado en la alabanza, qué bonito ahora que estoy aquí. Obviamente la experiencia es más profunda. La experiencia cambia corazones, cambia vidas y como hablaba en un podcast con la pastora Rosario, el acompañamiento que pueden tener hacia los miembros de la iglesia, amigos también que podemos tener dentro de la iglesia, pastor. He aprendido mucho. Agradezco, pastor, porque siempre lo he visto como un ejemplo.
siempre se preocupa por las personas, tiene un amor hacia esas personas y no podemos reemplazar lo que es obvio, el hecho de vivir la experiencia de congregarnos en una iglesia, que es importante, pero también tomar en cuenta que todas las redes sociales son una herramienta que nos está haciendo más efectivos para llegar a más personas. Pastor, quiero agradecerle, quiero decirle que lo admiro mucho. Gracias, y que puede contar conmigo para cualquier tipo de proyecto. Ahí siempre estoy, me encanta, de verdad que yo amo mucho la Iglesia del Camino, amo Avivadores, me siento parte, muy arropado, y le agradezco, pastor, por haberse tomado este café conmigo. Siempre digo que nosotros todos los días tenemos que aprender algo de nuestros pastores y de nuestros líderes, y creo que eso, el día que se acabe eso, dejamos de crecer. Claro, y esa experiencia es sentarnos y poder tomarnos un café y platicar. Y bueno, gracias a ti también, que nos has ayudado de muchas maneras también, de muchas maneras con tu talento profesional, ¿verdad? Con tu profesión como arquitecto, ¿verdad? Con tu talento de productor también. Te puedo decir que mis mejores podcasts fueron los que tú produjiste, ¿verdad? Los que te mandaba el audio y ya tú me lo mandabas una semana después con una postproducción muy buena. Y aquí estamos, o sea, somos el equipo, somos un equipo, y luego conectas con otro, y son las redes que Dios está haciendo, porque necesitamos estar conectados. Es un enemigo demasiado fuerte, es un enemigo con demasiadas estrategias y metodologías que yo solo no voy a poder. Y qué bueno, y hay que ir eliminando ya el concepto del Avenger, que yo voy a salvar al mundo, porque eso no existe. O sea, ahora tenemos toda esta tecnología para estar conectados de tantas maneras y trabajar juntos para que el reino de los cielos siga creciendo. Muchas gracias por sus palabras, pastor. Espero seguirme tomando más café con ustedes. Sí. Vienen muchos más. Y aquellas personas que nos están viendo, sigan conectadas para seguir tomando más café. Y agradezco por el apoyo que nos están dando. Muchas bendiciones.